¿Desayunas con mantequilla o con margarina? Hoy en Saber Vivir te explicamos las diferencias para ver cuál es más saludable. Los corticoides son muy eficaces para resolver muchos problemas de salud, pero tienen mala fama. ¿Conoces cuáles son realmente sus efectos adversos? También hablamos del estrés. ¿Sabías que puede afectar a tu aparato digestivo tanto o más que la comida basura? Y además nos visita nuestra pediatra Lucía Galán. ¿Tu hijo come solo purés y rechaza los nuevos sabores? Resolveremos esta y otras muchas cuestiones. No te pierdas nuestro programa. ¡Comenzamos ya! ¿Qué tal? Muy buenos días. Me pregunto cómo han empezado hoy el día. Me estoy refiriendo a la comida, ¿eh? Luis, ¿cómo habéis roto el ayuno, Ana? Siempre se rompe con un desayuno, y un desayuno en el que muy tradicionalmente desayunamos tostadas de pan. Sí. Y le podemos untar mantequilla, cosas. margarina. Yo, por ejemplo, me hago una tostadita con aceite. A mí me gusta, ¿no? Es muy sano, sí. Es lo que siempre recomiendan. Sí. Luego me la como corriendo, pero vamos, lo intento. Hay que empaparla bien. Y otros utilizamos mantequilla, que bueno, es una grasa que viene bien, es digestiva, hablaremos de ella, y otros prefieren algo más sano. Yo desde luego empiezo el desayuno con proteína, que siempre lo decimos, pero si tengo que coger el pan, yo generalmente me echaría aceite. Tu mantequilla, aquí lo que yo tengo es margarina. Y es verdad que muchas veces no tenemos muy claro lo que es la mantequilla y la margarina. Cierto, lo importante sabemos que es tomar un buen desayuno, elegir bien qué es lo más saludable para cada uno de nosotros. ¿Ustedes ya se han decidido entre la mantequilla y la margarina? Vamos a ver cuáles son las diferencias. Es la grasa preferida en el desayuno y la repostería, por eso su consumo no para de subir en España. Ya superamos los 60 millones de kilos al año. La preferida es la margarina, la grasa de origen vegetal que se puso de moda en los años 80, cuando los expertos en nutrición advirtieron que la mantequilla, por ser pura grasa de origen animal, podía elevar el colesterol y dañar las arterias. Sin embargo, una década después, los mismos expertos avisaron de que la margarina tampoco era recomendable para la salud, porque al ser fruto de una manipulación química, la hidrogenación puede generar unos ácidos grasos negativos, la llamada grasa trans. Muchos consumidores volvieron a utilizar la mantequilla, una tendencia que no ha dejado de crecer en los últimos años. El deseo de llevar una vida más sana se ha traducido finalmente en la producción de unas grasas cada vez más saludables. Por un lado, la mantequilla light y por otro lado, la margarina enriquecida para bajar el colesterol. Hoy en Saber Vivir nos acompaña Diana Roch, es directora de nutrición de Unilever. Bienvenida. Comparamos la margarina, la mantequilla. ¿Cuál es la que tiene más grasa? A ver, la margarina ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años y no sé si lo conocéis, pero nació como un símil de la mantequilla. En aquel momento, cuando nació, tenía la misma cantidad de grasa, pero a lo largo de los años y con la evolución y la tendencia a consumir menos calorías, la margarina ha reducido su cantidad de grasa y podemos encontrar en el mercado muchas margarinas, las que más se consumen, tienen actualmente menos grasa que la mantequilla. Ya lo veíamos en el vídeo, la mantequilla parece más natural, pero claro, es pura grasa animal. La margarina, por otro lado, parece más sana porque es vegetal y, sin embargo, está mucho más procesada industrialmente. Este, para mí, siempre es un conflicto. ¿Con cuál nos quedamos? De nuevo entramos en un mito y lo hemos visto en el vídeo, y es que las margarinas, desde que nacieron, siglo XIX hasta ahora, han evolucionado muchísimo. Y sí que se fabricaban de una manera, pero actualmente las margarinas son aceites vegetales que los mezclamos con un poquito de agua y les añadimos vitaminas y otros componentes, pero es simplemente una mezcla, una emulsión, ¿no? Como podríamos hacer una mayonesa en casa, pues que hacemos en fábrica, y lógicamente pues sí se hace en fábrica, pero es un procesado mínimo en este caso actualmente. Así que a gustos, entonces. Hombre, lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo que dice, es la cantidad de calorías que también consumes. Hay que hacer un desayuno equilibrado, también lo decía Ana, hay que comer proteína. Entonces, a veces si metemos mantequilla, que es de origen animal, y hay que intercambiar. Entonces, claro, ver el conjunto del desayuno, porque es lo que hay que hacer equilibrado. No es que un día te tomes esta que está muy bien, pero a lo mejor otro día te tienes que tomar margarina, claro, o tirar aceite, ¿no? Que es más sano todavía. Claro, pero mira, yo quiero que veamos la comparativa de las calorías, porque muchas veces cuando hablamos de mantequilla, margarina,
margarina light. Hay un poco de confusión. En general, a ver si podemos ver el infográfico, vemos que la mantequilla tiene en torno a 717 kilocalorías por 100 gramos, la margarina tiene un poco menos, 711, y las mantequillas y las margarinas light tienen, bueno, pues casi la mitad de calorías. Pero también quiero que nos fijemos en una cosa, y me voy a levantar para mirarlo. Aquí tenemos mantequilla. La mantequilla, como decíamos, es de origen animal. Bueno, voy a leer la composición de la mantequilla, que como en cualquier proceso que viene en envase tiene que venir. Mantequilla tiene nata y fermentos lácticos, no pone más. Vamos a coger lo que se llama la mantequilla light. Claro, tiene menos grasa, evidentemente, pero si tiene menos grasa tiene que tener otras cosas. Y si leemos estos compuestos, tiene mantequilla, agua, leche, inulina, almidón modificado, espesante, correctores de la acidez, conservador, es decir, es un producto, como decíamos antes, que está más procesado que la mantequilla. Por tanto, yo estoy de acuerdo en que podemos tomar mantequilla light porque tiene menos calorías, pero tampoco denostaría la mantequilla normal porque es un producto más natural. Claro, es cierto, tanto en la margarina como en la mantequilla, como decías, al hacerla light estamos incorporando agua con una grasa. Aquí se necesitan otros elementos, otros componentes para ligar el agua con el aceite, ¿no? Que es lo que cuesta, y es cuando el producto necesita otros componentes que, por otra parte, como dije en un programa anterior, están autorizados y por lo tanto claro, se pueden poner. Ahora sí, una cosa con la infografía, como decía antes, la mayor parte de las margarinas del mercado son lo que llamamos margarinas 3/4, que son reducidas en cantidad de grasa y por lo tanto en cantidad de calorías, ¿no? Y es esta opción que no llega a ser light, pero tiene menos calorías que la mantequilla. De cualquier forma, yo creo que en una alimentación equilibrada caben el aceite, la mantequilla, la margarina. Hay que ver las cantidades. De aceite siempre decimos que se pueden tomar 2 o 3 cucharadas por día. De mantequilla o margarina yo recomendaría 5 o 10 gramos como mucho, pero no todos los días. 2 o 3 veces a la semana como mucho. 5 o 10 grados y como siempre aplicando... gramos, perdón. La temperatura ya es una cosa opcional. Y como siempre aplicando el sentido común. Diana Roig, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. El croissant francés en peligro de extinción. Así de tajante se ha mostrado la Federación de Empresarios de la Boulangerie. Según afirman, la elaboración escasa de mantequilla pone en peligro una de las especialidades más deliciosas de la pastelería francesa. La mantequilla ha registrado una subida del 92% en su precio a causa de la baja producción de leche en Francia. Esto ha favorecido un efecto dominó que ha puesto en pie de guerra a las grandes superficies. Hay personas que a esta hora de la mañana están ya cocinando o por lo menos pensando ya en la comida. Hemos oído hablar en infinitas ocasiones de cereales muy saludables, como la espelta, por ejemplo, o la quinoa. Pero hoy vamos a detenernos en uno que quizá no sea tan conocido. ¿Le suena el tez? Es la base de la alimentación en Etiopía desde hace siglos. Sin embargo, para nosotros es algo novedoso. Hablamos del tez. Al igual que la quinoa, es un pseudocereal con alto contenido en fibra. Además, contiene calcio, magnesio y potasio. Se recomienda a personas con problemas de masa ósea, con diabetes y para reforzar el crecimiento de niños y adolescentes, porque favorece el desarrollo celular. Por eso, los expertos defienden el consumo de este producto natural como alternativa a la quinoa. Ambos no tienen gluten y seguramente por eso se han puesto de moda en la cesta de la compra. Pero ¿cuál es su valor nutritivo en realidad? Pues Candela, el valor nutritivo ya lo has estado apuntando tú, dices que tiene muchos minerales, lo tengo aquí, es un grano muy chiquitito, es muy chiquitito y realmente es originario de Etiopía y se consume allí mucho porque crece, vamos, en las condiciones más adversas que pueda haber, crece este pseudocereal. Tú ya has dicho que es muy rico en minerales, yo destacaría también que es muy rico en proteínas y además que tiene los 8 aminoácidos esenciales. Son esenciales porque el organismo no los puede sintetizar, por eso los tenemos que tomar desde el exterior. Los cereales generalmente no tienen lisina, pero en cambio el tef tiene lisina y además mucha. Por tanto, está muy rico, se puede comer incluso crudo. Y luego hablabas, Macarena, tú de la quinoa y de la skanda, de la espelta. Vemos que la quinoa es un grano un poquito más grande,
también es un pseudocereal, este es originario de los Andes, y aquí lo que destacaría de la quinoa sobre todo es que es muy rico en proteínas. Decíamos que el TEF tenía proteínas, pero en torno a un 13, un 15%, la quinoa tiene casi un 25% de proteínas también completas, tiene todos los aminoácidos. La quinoa destaca sobre todo porque es el pseudocereal más rico en magnesio que hay, también nos aporta zinc, y es el más rico en omega 3. Y por último tenemos este trigo, es una variedad de trigo, la espelta o la escanda, o también se llama el cereal prehistórico, porque se cultiva hace más de 7.000 años y de hecho se cree que es de donde han surgido todos los trigos que hay actualmente. Por eso, como es el que menos modificado genéticamente está, es el que mejor se digiere. El trigo de todos los trigos. Sí, es el padre de todos los trigos. Yo desde luego de lo que me quedo sobre todo sorprendido con el TEF. ¿Por qué? Porque aporta, como decías, muchas propiedades nutritivas y sobre todo principalmente para los celíacos, porque al no tener gluten es un sustituto eficaz. Para los diabéticos, porque les regula muy bien el tema del azúcar. Y la fibra, ¿por qué? Porque la fibra nos hace muy bien ir al baño, que es muy importante. El cambio de alimentación del bebé es algo que a los padres les causa un gran quebradero de cabeza. Hoy en Saber Vivir, los mejores consejos de nuestra pediatra Lucía Galán. A mí hay un tema que me preocupa muchísimo en casa con esto de hacer las limpiezas y os voy a pedir que me acompañéis, sí, y es el botiquín. El botiquín tiene que estar siempre en forma, tiene que estar actualizado porque... En fin, vamos guardando los medicamentos y los medicamentos, como nos hemos cansado de decir en este programa, pues no se pueden guardar. A ver, echadme una mano. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos ¿Qué un tenemos que tirar? que muchas veces es el actualizar? cajón de la mesilla. Yo conozco mucha gente que tiene los medicamentos en el cajón de la mesilla. Sí. Y que están los cartones ya incluso envejecidos. Sí. A ver, ¿qué tenemos? Pues tenemos un montón de cosas. Mira, por ejemplo, glucosamina, sulfato de glucosamina. Tenemos unos comprimidos que por el aspecto yo creo, fíjate, estos son para la alergia, para los resfriados, alergia, para cuando uno tiene rinitis. Estos son antibióticos, hay que tener cuidado con los antibióticos. Pero si los antibióticos ya decíamos el otro día que no pueden estar en el botiquín. Si tenemos antibióticos que nos han sobrado, hay que llevarlos al punto limpio de la farmacia. Estos no van a valer para la siguiente vez. No. Analgésicos, muy importante los analgésicos. Todo el mundo tiene en casa analgésicos porque siempre le duele algo y todo eso los toma y a veces innecesariamente se termina haciendo... Este no hace úlceras de estómago, este es paracetamol, pero bueno. También sabemos que si los analgésicos se consumen de manera crónica, muchas veces obtenemos el efecto contrario, el efecto rebote. Por favor, y la fecha de caducidad, eso es importantísimo. Sí, claro, solo miramos en todo, solo miramos lo que está caducado, directamente lo tiramos. Y aquí están los famosos corticoides, cremas de corticoides, cremas de corticoides, pastillas de corticoides, que la gente habla de ellos y dice, ¿sabes qué? Los corticoides son peligrosos. Bueno, son peligrosos, ojo, son peligrosos si se usan a largo plazo. Pero a corto plazo o con tratamientos cortos pueden salvar vidas. Vamos a ver cómo funcionan los corticoides. Temidos por sus efectos adversos, los corticoides son unos de los medicamentos que más reticencias despiertan entre los usuarios a la hora de consumirlos. Sin embargo, son muy eficaces resolviendo problemas de salud puntuales como inflamación, dermatitis o un brote de reuma, también en casos crónicos como rinitis o asma. Su modus operandi es sencillo, generan de forma artificial una serie de hormonas que faltan en el organismo o están, pero en niveles bajos, y consiguen que actúen con más potencia. Los corticoides alteran los niveles de azúcar en sangre, generan en ciertos casos una distribución anormal de la grasa en el cuerpo, suben la tensión, provocan nerviosismo y la aparición de cataratas. Y tengan precaución a la hora de retirarlos porque debe hacerse de forma paulatina para evitar efectos adversos como fiebre, dolor muscular o articular. Si bien es cierto que son numerosas sus contraindicaciones, siempre que se los haya pautado su médico puede estar tranquilo y tomarlos con seguridad. Venga, aclaramos conceptos con una farmacéutica, con Lola Grande. Buenos días, gracias por venir. Lo primero que se plantea mucha gente a la hora de tomar corticoides es si va a engordar. Sí, la verdad es que es una de las preguntas más frecuentes cuando vienen a retirar el tratamiento, es preguntarnos que si realmente van a engordar porque es algo que está muy extendido y es... ¿Y qué le decimos, Lola? Pues les decimos que no, a corto plazo no nos van a producir una obesidad. Sí que es verdad que pueden producir un poco de retención de líquidos que en cuanto se abandone el tratamiento se va a reducir, con lo cual pues no tenemos que tener ese miedo en un tratamiento de corto plazo. Hay corticoides que se inhalan, otros se toman en forma de pastillas, otros se aplican en crema. ¿Todos estos tienen los mismos efectos secundarios independientemente del formato? En absoluto, no. Los que tienen más efectos secundarios evidentemente son los que son inyectables y vía oral.
Y luego después el resto de corticoides que tenemos vía inhalada o vía tópica, la absorción sistémica es prácticamente muy pequeña, no como para que den efectos secundarios. Tenemos que tener en cuenta que además los medicamentos inhalados están dosificados a microgramos y algunas veces miligramos, con lo cual la absorción es pequeña, se pueden utilizar con seguridad y durante tiempos más prolongados. Sí que es verdad que los medicamentos tópicos que llevan corticoides se deben utilizar de forma puntual, según lo paute el médico, por supuesto, nunca de forma aleatoria por la persona porque lo utilicé en otra ocasión, me fue bien, ahora lo voy a volver a utilizar. El corticoide es un grupo terapéutico que, como bien decía Luis antes, salva muchas vidas, pero hay que tener cuidado y siempre bajo la supervisión de un médico. Claro, porque lo que comentas, a veces dices, oye, me doy esta cremita aquí que me la di una vez y resulta que ahora son unos hongos y le va fatal, ¿verdad? Efectivamente. O sea, siempre hay que individualizar. Lo que has comentado me ha gustado mucho, el tema de la dosis, muy importante. La gente tiene miedo, pero es que es dosis dependiente. Usted puede tener los efectos secundarios si los toma durante mucho tiempo y a dosis alta, pero en tratamientos cortos son muy buenos si están prescritos, si están indicados. Exactamente. Algunos de los efectos secundarios de los corticoides, sobre todo si los tomamos a largo plazo, es que nos suben el azúcar. Sí. Por eso, mientras que estemos con tratamiento de este tipo, tenemos que controlar muy bien lo que comemos y intentar no consumir. Yo tengo aquí unos bonitos bollos y galletas. Muy apetecibles, claro, por muy cierto. apetecibles, pero si de por sí esos fármacos ya nos van a subir el azúcar, no demos más azúcar a nuestro organismo a través de la alimentación. Y lo que sí que podemos darle a través de la alimentación, por ejemplo, son pescados azules. Los pescados azules, por su riqueza en omega 3, tienen un cierto componente antiinflamatorio. Evidentemente no tan potentes como los corticoides, pero bueno, estamos ayudando al efecto de los fármacos. Así es. Lola Grande, muchísimas gracias. Un placer. Por habernos ayudado a aclarar algunos conceptos. Las personas con obesidad o diabetes tienen menos niveles de glucosa en su cerebro. Así lo demuestra un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Yale en Estados Unidos, en el que se sugiere que una reducción de la concentración de glucosa cerebral podría ser la causa no solo de los trastornos alimenticios característicos de los pacientes obesos o diabéticos, también de su mayor riesgo de acabar padeciendo la enfermedad de Alzheimer. Soy una nube, soy una nube, soy una nube. A mí cuando el mantra se me complica, digo, soy una maldita nube, pero no hay que llegar ahí, ¿verdad? Que nos estamos intentando relajar. Estamos intentando relajarnos. Estamos Con intentando respiración diafragmática, los ojos cerrados. No me resulta muy fácil ahora mismo. concentrarse en cómo está entrando el aire en los pulmones y se están hinchando. Es una forma de conectar la mente con el cuerpo, porque somos conscientes de cómo entra el aire a través de nuestra vía respiratoria y llega a los pulmones. Es una forma de estar en el aquí y el ahora, que es muy importante a la hora de relajarse. Vale, pero no tenemos paciencia. Yo sé que resulta muy fácil, muy placentero, sin embargo, muchas veces es que no encontramos el momento de la vida rápida, contemporánea, pues, en fin. Pero ojo, porque hoy hemos descubierto un titular que nos ha impresionado y probablemente nos haga cambiar esa idea de que nunca tenemos tiempo para dedicarle unos minutos a la relajación. El estrés, fíjese, puede ser tan perjudicial para la salud como la comida basura. El 42% de la población sufre estrés a diario. El motivo más frecuente es el exceso de actividad. Por sexos, las mujeres tienen más estrés que los hombres. Lo padecen casi la mitad de ellas, frente al 31% de los varones. Más de la mitad de los españoles que sufren estrés declaran haber tenido algún problema de salud relacionado con los nervios. Pero lo más llamativo lo han descubierto en los ratones de un laboratorio. Los científicos han comprobado que el estrés puede dañar la salud digestiva tanto como la comida basura. El experimento consistió en alimentar a los roedores con comida muy grasa y a la otra mitad se les sometió además a situaciones de estrés. 16 semanas después, el resultado fue que las bacterias que viven en el intestino de los ratones estresados eran muy similares a las de los animales que comían grasas, y especialmente en las hembras. Probablemente ocurra algo similar en los seres humanos, pero eso aún está por confirmar. A mí esto de la respiración tranquila me convence. Para el aparato digestivo, yo se lo digo a mis pacientes, que cuanto más conscientes sean de su respiración, el tubo digestivo va a propulsar los alimentos con más orden, y entonces va a ser una digestión más llevadera. Y si lo procesamos con más orden, por ejemplo, ayuda a disminuir la glucosa. Por supuesto, por supuesto. Y al ritmo cardíaco. Es decir,
Hay mucha gente que come y nota palpitaciones mientras comen. Bueno, si usted se relaja comiendo y respira hondo, probablemente esas molestias no las tenga. Y no nos olvidemos de la presión arterial. Si disminuimos el ritmo cardíaco, disminuye la presión arterial y hay veces que nos quedamos hasta dormidos. Eso es una buena cosa. Son todo beneficios. Ahora entiendo una frase que me dijo un foniatra cuando empezaba a estudiar, que me dijo: te voy a enseñar a respirar y te voy a enseñar a vivir. Me pregunto si a los niños también les viene bien eso de respirar de manera consciente. Hoy es jueves, es el día en el que nos visita la pediatra de Saber Vivir, Lucía Galán. Buenos días. Hola, buenos días. Que se viene desde Alicante para atender la consulta, para responder a todas esas preguntas que se hacen padres y madres en el momento de la crianza. Lucía, ¿es importante para los niños el aprender a respirar o ellos ya vienen de serie sabiendo respirar? Porque es una respiración que luego perdemos, la diafragmática. Ellos vienen de serie respirando la inmensa mayoría de las veces, pero claro, a quien no le sienta bien aprender a relajarse, ¿no? Y qué niño no quiere vivir en una casa con unos papás tranquilos y serenos. Pero no contribuyen mucho los niños, especialmente a la hora de comer. Es el momento de más tensión para los padres y para las madres. No sé si he elegido bien la palabra tensión, Lucía. Pues la verdad es que no en todas las casas, pero sí que a mí me llama mucho la atención que nosotros nos reunimos con nuestros amigos y con nuestra familia alrededor de la mesa para relajarnos y para pasar un rato distendido en torno a la comida. Y el momento de la comida, curiosamente, en los niños, en muchos hogares, es el momento de más tensión de todo el día. Esto tenemos que hacer algo, chicos. Tenemos que normalizar la hora de la comida. Claro que y que sea tan placentero para los niños como para los adultos, nosotros. Que esto es algo que te he escuchado decir en el programa y que me gusta mucho. Bueno, venga, tenemos muchas dudas sobre la comida, sobre ese momento. Vamos a consultar la primera. Me da miedo darle alimentos sólidos. ¿Cuándo debo empezar? ¿Cuándo empezar, Lucía? Vale, el tema del miedo al atragantamiento es muy frecuente en la consulta. Entonces, los papás tienen que tener muy claro lo que es el reflejo de extrusión, que es un reflejo que tienen todos los recién nacidos cuando nacen y en general todos los mamíferos, que consiste en que cuando notan un alimento sólido o un cuerpo extraño encima de la lengua, inmediatamente les entran ganas como de expulsarlo. Sacan la lengua hacia afuera, a veces incluso con náuseas, y esto hay padres que lo interpretan como que los alimentos le dan asco o que tiene algún problema, y realmente es un instinto de supervivencia que nos protege porque durante los primeros 6 meses solamente tomamos alimento líquido. Claro. Entonces, si tenemos un bebé con 6 o 7 meses que tiene este reflejo muy acentuado, va a ser difícil empezar con los sólidos porque él de forma natural lo va a intentar expulsar. Entonces tenemos que respetar los tiempos. Siempre decimos que en torno a los 6, 7, 8 meses es un buen momento para empezar con los sólidos y explicarles muy bien a los papás que hay determinados alimentos que no pueden tomar los niños pequeños, como son los frutos secos enteros, no antes de los 3-4 años porque tienen un alto riesgo de atragantamiento. La manzana cruda en trozos tiene alto riesgo de atragantamiento, la zanahoria cruda. Hay determinados alimentos, las salchichas también Frankfurt en rodajas tienen alto riesgo de atragantamiento, con lo cual son pautas muy claras que tenemos que dar desde el principio. Fíjate lo que nos pregunta, porque esto en la boca enseguida se hace más blando, pero mira lo que nos pregunta el siguiente espectador. ¿A qué edad pueden empezar a comer pan? Esto les preocupa mucho a las abuelas, lo del pan. Sí, por eso lo pregunta ella. Le doy pan a mi nieto. A ver, realmente el pan, pues eso, a partir de los 6 meses que ya empezamos con la alimentación complementaria y los niños ya realmente están tomando gluten, que es pan, es trigo, podemos probar. El colín, tengo que decir que quizá no sea lo más indicado, muy bien, ¿vale? Muy bien, el pan de molde tampoco, porque se pega en el paladar y se pueden atragantar. Barra de pan de toda la vida. Aquí sí que tiene la miga o el currusco. Vale. Bueno, en Asturias se dice currusco, no sé si aquí se dice. Currusco, sí, sí. Coscorro. Vale. Cuscorro. Pues eso, que se lo damos al bebé 6, 7, 8 meses y vemos cómo él lo gestiona. Si le vemos, como decíamos antes, con el reflejo muy acentuado que tiende a hacer arcada, a vomitar, es momento de parar y en 2 o 3 semanas lo volvemos a intentar. Pero es cuestión de ir probando e ir conociendo al niño y respetando sus ritmos. ¿Te daría igual que el pan fuera integral? No, fenomenal, mejor integral que pan blanco. Mejor integral. Aunque sean pequeñitos. Aunque sean pequeños, claro que sí. Sí, hay que tener cuidado que no tenga a lo mejor semillas tipo pipas, que ahí sí que se puedan atragantar, pero si es un pan integral molido, que no hay semilla grande, mejor que el pan blanco. Lucía, hay una tendencia que cada vez va conociendo más gente, que es la alimentación BLV, luego vamos a explicar qué es, el que los niños autogestionen lo que comen. Yo creo que la pregunta que nos hace la siguiente espectadora tiene algo que ver con esto. Vamos a verlo. ¿Es mejor darle los alimentos enteros o para que los reconozcan o pasarlos por el pasapuré? Vale.
A ver, ni mejor ni peor. Tiene sus ventajas y sus desventajas. El Baby Led Weaning o el BLV es la alimentación autorregulada por el bebé y son estas familias que deciden dar de comer a sus hijos sin pasar por los purés. Es decir, les ofrecen los alimentos enteros y es el niño el que con su mano los coge, lo gestiona y se los come. Muy cociditos, hay que decir. Claro, efectivamente. Hay que tener mucho cuidado porque a estas edades, a los 6-7 meses, los bebés todavía no hacen la pinza. Entonces hacen una prensión manual, que decimos, cogen con toda la mano, entonces hay que prepararles trozos grandes, alargados, que ellos puedan gestionar y sobre todo que sean capaces de masticar, aunque no tengan dientes, que los bebés mastican, con las encías y aplasten, eso es, con el paladar y la lengua. Que no sean mayores del puño, ¿no? Que no les quepan, o sea, más pequeños que su puño, ¿no? Sí, y alargaditos. Muy bien. Esto tiene la ventaja de que convertimos la alimentación en un acto activo por parte del bebé y no pasivo, como es con los purés, que realmente le das hasta que tú consideras, ¿no? El niño cuando ya deja de tener apetito, deja de comer. Pero tenemos que tener cuidado efectivamente con los atragantamientos y explicar muy bien a los papás qué tipo de alimentos no deben empezar con el BLV y explicarles también que todo bebé que a los 6 meses todavía no consigue una sedestación estable, es decir, que no está sentadito, tampoco podemos empezar si se cae hacia los lados porque tiene más riesgo de atragantarse. Ojo también con los prematuros, que tienen un desarrollo muchas veces un pelín enlentecido con los demás, o niños que tienen problemas neurológicos que también a veces la succión, la masticación y la deglución está alterada. O sea, la conclusión sería que si queremos hacer BLV, consultemos con el pediatra y que nos digan todas las claves para que esto no sea peligroso. Y luego hacer una exploración física del bebé y explicar a los papás cuál es el mejor momento de empezar. Sí. Está claro que los padres y las madres se esfuerzan, pero es que hay muchos pequeños que se resisten, ¿eh? Y se ponen muy firmes cuando no quieren comer algo. Vamos a escuchar qué es lo que le pasa al siguiente testimonio. Vamos a ver. Se niega a probar alimentos sólidos, solo toma papillas. ¿Qué hago? Vale. Claro, dice, vamos a ver, ¿me ponéis esto a mí ahora? Claro. Dejadme en paz, que estaba yo muy bien. Eso es. Esto también es Yo les digo a los papás que la alimentación es una carrera de fondo. No podemos pretender estar alimentando a un bebé con purés hasta los 12-13 meses y luego de repente a los 13 pasar al sólido sin una fase previa, ¿no? Entonces, desde los 6-7 meses que empezamos con la alimentación complementaria, hay que ir ofreciéndole trocitos para ver cómo se van los niños, o sea, para ver ellos cómo se van gestionando y para que el niño también se entrene. Porque la masticación requiere de entrenamiento. El niño no aprende a masticar solo de la noche a la mañana. Entonces, desde los 6-7 meses hay que ir empezando a darle trocitos. Si, como es el caso de esta mamá, que ya llegamos a los 13, 14, 15 meses y se niega a comer trozos, pues nada, hay que ofrecerle cada día unos trocitos de alimentos que le gusten, respetando sus gustos, no convirtiendo la comida como una batalla campal, intentar estar tranquilos y serenos, porque no hay niño de 6 años que coma todavía purés. ¿Y comerá. ¿Qué me dices, Lucía, cuando les introducimos nuevos sabores o nuevos colores? Porque con los purés naranjas todavía, pero pasar al verde, mira lo que dice esta pregunta. ¿Cómo introduzco los sabores? Si se lo hago a la plancha, los come fácilmente. Pero si le cambio, le meto alguna salsa o algo ya diferente, ya lo rechaza. Vale. Empieza el verde. Y el verde, rechazo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Que es el verde. Con lo bonito que es, ¿verdad? y con lo bien que sabe. A ver, esto también es una pregunta muy frecuente y está demostrado científicamente que cuando un alimento nuevo, un sabor nuevo, pasa unas 10 o 12 veces por la orofaringe, al final terminamos aceptando ese sabor como nuestro y nos gusta. Y esto les pasa a los niños con muchísima frecuencia y nos pasa a nosotros con determinados alimentos y con muchas bebidas, que las primeras veces que las pruebas cuando eres jovencito no te gustan nada y a medida que pruebas, pues ese sabor lo reconoces. Bien, pues con los niños nos pasa igual. Si no les gusta un sabor, se trata de insistir. Insistir de una manera respetuosa y tranquila, pero no tirar la toalla ante la primera vez que nos dicen que no o que no hay manera, sino pues ofrecer distintas recetas con ese alimento en concreto, de ese sabor, para que el niño se vaya acostumbrando y al final lo asimile como un sabor que forma parte de su menú. Pero desde luego hay alimentos que les gustan a todos los niños. Yo no conozco ningún niño que no coma macarrones, por ejemplo. Sí, pero también es verdad que hay otros alimentos conflictivos de por sí. A ver qué hacemos con estos que nos dicen a continuación. A ver. Con el tema de las coles, la verdura, el pescado, que se lo comen peor, ¿qué hacemos para conseguir que los niños los coman bien? A ver, volvemos otra vez. Yo creo que al final el mensaje es el mismo. Sí, es estar relajados, es estar tranquilos, es dar ejemplo. Tú no puedes pretender que tus hijos coman coles de Bruselas o espinacas si tú no comes, ¿vale? Porque yo muchas veces cuando veo estos problemas en la consulta, lo primero que hago es irme a los papás y preguntarles qué comen ellos habitualmente.
Los niños les encanta comer lo mismo que comen papá y mamá. Y los hermanos. Y los hermanos. Es imitación. Sí, entonces, tenemos que hacer comidas atractivas. Los niños también comen por la vista, por los ojos, y no podemos pretender que se coman una pirámide así de acelgas hervidas, porque eso no nos lo comemos ninguno de nosotros. Claro. Pero esos alimentos que queremos introducir en pequeñas cantidades junto con otros alimentos que sí que les gustan y que tengamos todos el mismo menú. Muy bien. Que disfrutemos todos de la comida de los pequeños y los mayores. Lucía Galán, muchísimas gracias por haber venido un jueves más. ¿Sabían que el plátano ayuda a regular los trastornos del ánimo? ¿Conocen sus beneficios en las dietas de adelgazamiento? Mañana en Saber Vivir, el plátano y sus múltiples bondades para la salud. Estaba pensando en las ovejas, porque hemos visto una ¿Te vas noticia a esta dormir? mañana que nos ha llamado mucho la atención. Claro, las ovejas las utilizamos mucho para contar ovejas. Para contar ovejas y poder conciliar el sueño, pero no nos imaginábamos que eran tan inteligentes. Bueno. Yo imaginaba, como son tan bonitas, a mí me gustan tanto, son muy organizadas, muy dóciles, pero no sabíamos que eran tan inteligentes. Hombre, lo que han hecho con un estudio que estábamos viendo por ahí es efectivamente que reconocen en definitiva la cara del que les da de comer, así de elemental, ¿no? Y donde ven la cara del que les alimenta, allí que van. Y en el fondo no sabemos si es inteligencia o es instinto, ¿no? Pero yo creo que pasa con todos los animales, ¿no? Las vacas también conocen al vaquero que les dan de comer. Bueno, nosotros nos vamos dándole las gracias por su atención. Se quedan con Amigas y Conocidas con Inés Ballester. Hasta mañana.